Muy bien, estaba comentando nuestra hermana Vera que esta es una semana que nosotros hemos vivido aquí en los Estados Unidos de elecciones y al parecer serán unas elecciones históricamente recordadas por todo lo que está sucediendo. Y algo que me gustó, nosotros tuvimos una clase el día de ayer. Algunos de nuestros hermanos están en estas clases de teología y justo nuestra hermana Clarisa mencionaba algo que me gustó y decía que nosotros en realidad, a pesar de que sí tenemos esa obligación civil de votar, no necesariamente vamos siendo partidistas de algún partido, valga la redundancia, ¿verdad? Pero el punto es que uno tiene que ver cuáles son los valores que apoyará el candidato en curso. Y en sí uno a veces quisiera que ganara uno o el otro, pero en realidad a veces se convierten ciertos grupos para nuestros valores cristianos, pudiérase decir como enemigos, aunque quiero aclarar esa postura, porque Jesús nos dijo que aún bendijéramos a nuestros enemigos. Eso quiere decir que nosotros creemos, yo creo, que aún aquellos que se presentan acerca del a favor de, como por ejemplo del aborto, de la comunidad LGBT y de algunas corrientes en las cuales uno no comparte, pero creo que yendo a lo que decía nuestra hermana Clarisa, creemos que aún aquellos que hoy se proponen o se promueven o se posicionan en ese lugar, Cristo los puede alcanzar a ellos también. Y lo que hoy están pensando o en lo que ellos están creyendo hoy, puede ser que mañana no crean así, porque Cristo los salva. Y cuando Cristo salva, no importa que sea un político o sea una persona de cualquier posición económica o social, el Señor puede transformar las vidas y hacer que aquel que pensaba en hacer una cosa, como el apóstol Pablo en una ocasión, ahora tenga pensado dedicarse a otra cosa muy diferente por causa de que Jesús llegó a su corazón. Así que, iglesia, nosotros independientemente de quién es el que es puesto como presidente o los gobernantes, la Biblia nos enseña a orar por ellos, a pedir por la paz del lugar donde uno vive y a que nosotros seamos no aquellos que promueven por la espada. Recuérdense que Jesús dijo, el que a hierro mata, a hierro muere. Jesús le dijo a Pedro, su discípulo, no, Pedro, mete la espada en su lugar, porque el que a hierro mata, a hierro muere. O sea, Jesús dijo, no es con espada, ni con ejércitos, ¿verdad? Así que nosotros creemos que el Evangelio de Cristo sigue transformando aún aquellas comunidades que puedan estar completamente en contra en ciertos principios bíblicos. Cristo puede salvarlos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Bueno, así que nosotros estamos confiados y seguros en Él. Yo quiero compartirles el mensaje hoy de la palabra y estoy seguro que el Señor nos va a bendecir y vamos a ir a serie que tenemos nosotros y que estamos ahí leyendo y hablando de todo lo que está en la carta a los Efesios, y hemos ya comenzado desde el capítulo 1 y capítulo 2 y vamos en esa parte del capítulo 1 y el capítulo 2 de Efesios, ya llegando al capítulo 3. Y en esos capítulos lo que la Biblia nos enseña
es acerca de la identidad que tenemos en Cristo. ¿Quiénes somos ahora en Jesús? ¿Qué es lo que Jesús ha hecho por nosotros? ¿Y qué es, a dónde nos ha llevado el Señor? Y la Biblia dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo Jesús. Así que yo soy bendecido. ¿Usted cree que es bendecido? Y hemos hablado repetidamente que no es que Dios nos va a bendecir. Él ya nos bendijo en Cristo. No voy a ser bendecido. Dios ya me ha bendecido. Nos ha bendecido el Señor. Amén. ¿Ya nos ha bendecido o nos va a bendecir? Ya nos bendijo el Señor. Y gloria sea su nombre. Porque cuando uno entiende esta posición en la cual nosotros estamos, como hijos de Dios, en el capítulo 2 de Efesios, les voy a leer estos 3 versículos y préstenme su atención porque hay una parte en la que quiero comenzar hablándoles. Y lo dice así, capítulo 2 de Efesios, versículo 1 al 3, dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bueno, aquí dice varias cosas interesantes, porque dice, ustedes, está refiriéndose el apóstol Pablo a los efesios, pero ahora lo tenemos que tomar para nosotros. El apóstol Pablo está diciendo, ustedes anduvieron en otro tiempo, hablando de antes de que uno conociera a Cristo y conociera su palabra. Dice, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Es interesante ver lo que la Biblia nos enseña, porque creo que a todos nos tiene que interesar el que uno entienda lo que es la muerte espiritual. Porque aquí está diciendo el apóstol Pablo, Él les dio vida cuando estaban muertos. Y eso de que uno estaba muerto, como dice un canto, ¿da? No andaba muerto, sino que andaba de parranda. No es un canto, es una canción. ¿Cómo es que espiritualmente hablando estábamos muertos? Y dice en dónde estaba uno muerto, dice, en tus delitos y tus pecados. Estábamos muertos. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Y entiéndase que estar muerto no significa prescindir de tus habilidades mentales o de tu voluntad o de respirar, porque puedes respirar y conforme lo que está en la Biblia, yo respiraba y estaba muerto, yo pensaba y estaba muerto aún pensando, tomaba mis decisiones y estaba muerto espiritualmente aún tomando decisiones. Podría yo estar queriendo dirigir una familia, pero era un muerto queriendo dirigir una familia. Yo podría estar queriendo ser, o podría estar saludable en mi cuerpo físico, pero delante de Dios estaba muerto espiritualmente, una muerte espiritual, pero que tiene que ver en relación con Dios. Fíjense que el capítulo 2 dice, Jesús nos reconcilió con Dios, con el Padre. Jesús es la reconciliación con el Padre. O sea, estábamos lejos. Y dice, éramos extranjeros, éramos advenedizos, ajenos de los pactos de Dios, ajenos de la voluntad de Dios, lejos estábamos de Dios. Y Cristo vino
para acercarnos a Dios, para que tuviésemos los pactos que tiene el pueblo de Israel. Y Cristo, dice, es nuestra reconciliación. Jesús nos devolvió otra vez al Padre. Cristo nos dio la vida para que de muerte pasáramos a tener vida. Y esto es interesante porque yo siempre trato de analizarlo hacia mi propia persona. Y una definición de muerte espiritual es estar lejos, separados de la presencia de Dios. Separados de la presencia del Señor. Y yo, antes de que me predicaran la palabra, yo les voy a decir honestamente, yo nunca pensé que yo estaba lejos de Dios. Por el contrario, yo pensé que conforme mis papás o mis padres me habían inculcado la fe católica, y yo, siendo un católico, yo recibí la primera comunión, me confirmé y iba a la iglesia cuando eran quinceañeras o una quinceañera de una amiga de la escuela, y iba a la iglesia también cuando había una boda de algún familiar. Y para mí eso era estar bien con Dios. Yo nunca pensé que estaba lejos de Dios. Fíjense que esto es interesante. Hasta que no conocí la Biblia, me di cuenta lo lejos que estaba de Dios. Hasta que no conocí la palabra fue una luz a mi vida. La palabra de Dios me hizo entender qué lejos estaba yo de Dios, cuando yo pensaba que estaba muy cerca del Señor. Yo no sé si me explico con esto, pero nosotros solemos ser así. Pensamos que estamos cercas cuando realmente estamos muy lejos, porque no lo conocemos, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice, seguimos la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo? Y siguiendo, dice, los pensamientos y las ideas del príncipe de la potestad de los aires, que obviamente se está refiriendo al diablo, a Satanás. Nosotros obedecíamos más al diablo que a Dios. Seguíamos las formas de vida del diablo y no las formas de vida de Dios. Eso es lo que está diciendo ese versículo. Pero yo no lo sabía. Yo no sabía que estaba muerto. La Biblia nos hace saber que estábamos muertos. Yo me recuerdo muy bien el día que me predican el Evangelio y yo recibo la palabra y alguien me llevó a recibir a Cristo, ora por mí, y en ese momento sucede lo que la Biblia dice, que nosotros recibimos esta salvación por gracia, por misericordia, y es impresionante ver cómo Dios tiene misericordia de nosotros y nos salva. Porque esto es lo que yo le quiero hablar el día de hoy. Nosotros somos salvos por gracia, por misericordia. Lo que significa, dice, esto no es de los hombres, sino esto es por la gracia del Señor. No tiene ningún mérito alguno para nosotros. Toda la gloria se la lleva Jesús. Es la gracia del Señor. Entonces, déjenme contarles lo que me pasó. Yo me acuerdo que yo fui impactado por un tema que estaba enseñando un hermano en una casa. Ni siquiera yo entré a una iglesia cuando oí por primera vez la palabra y me oraron, hicieron una oración. Yo me recuerdo bien el tema y justo este hermano habló de que nosotros somos espíritu, tenemos una alma y que vivimos dentro de un cuerpo. Y me pareció sumamente interesante su tema y lo explicó muy bien y yo de alguna forma entendí lo que estaba hablando a mi corto entendimiento, ¿verdad? Porque uno tiene un corto entendimiento porque uno no conoce las Escrituras, pero Dios tuvo misericordia de mí, me abrió mi entendimiento para que pudiera entender. Fíjense, ahí empieza la misericordia de Dios. Cuando Dios te abre tu entendimiento para que puedas entender.
Sabe que a veces uno puede tener sentado a un lado a un compañero escuchando lo mismo y usted puede ser quebrantado por la palabra o le llega el mensaje y al que está a un lado puede estar tan fresco como una lechuga porque no entendió nada. Simplemente Dios tuvo misericordia del que entiende, abre nuestro entendimiento y uno puede escuchar esa palabra y decir, wow, qué tremendo eso que acabo de escuchar, que Dios hace o que Dios es. Y eso me pasó a mí por pura misericordia. Yo recuerdo que algo me impactó de lo que compartió esta persona, este hermano, y él me hace la pregunta y me dice, ¿tú quieres recibir a Jesús? Y bueno, yo a veces cuando tú estás rodeado de puros cristianos, son como que cada cristiano tuviera una metralleta, ¿no? Y no puedes decir que no. Cada uno con la mirada te dice, acepta a Jesús. Yo creo que en esa ocasión contesté, obviamente no di una negativa y dije, sí, oró por mí, pero ahí está la gracia y la misericordia de Dios. Ora por mí, yo salgo de esa casa y me acuerdo que yo estuve unos días, estaba acá en Estados Unidos y regresaba a Tijuana. Y cuando yo regresé a Tijuana, se despertó en mí un deseo de conocer a Dios que nunca antes yo había tenido. Nunca antes me había interesado por conocer a Dios. Y ahí es donde viene esta palabra que dice, y Él les dio vida cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Yo creo que cuando este hermano oró por mí, Dios tuvo misericordia de mí. Y me dio vida cuando el hermano oró por mí y la vida llegó a mí. Yo que estaba muerto, empecé a vivir y me empezaron a despertar pensamientos que se inclinaban hacia Dios. Bien, nunca antes había tenido esta clase de pensamientos, ni esta clase de sentimientos que me empujaran hacia Dios. Y es por eso que a nosotros los cristianos a veces la gente no nos entiende, porque dicen, ¿por qué tú quieres ir a la iglesia? ¿O por qué tú quieres leer la Biblia? ¿O por qué tú quieres agradar a Dios? Porque hay personas que no viven así. Ellos no tienen esos impulsos, no sienten la necesidad de ir a la iglesia, tampoco sienten la necesidad de leer la Biblia, ni sienten la necesidad de servir a Dios, porque no tienen la vida de Dios. Cuando la vida de Dios llega a nosotros, todas estas cosas se despiertan. Se despierta el deseo de conocer a Dios, de servirle, de adorarle, de buscarle. Yo no sabía por qué me estaba pasando eso, pero definitivamente era que el Señor había tenido misericordia de mí. Qué maravilloso es esto, ¿verdad? Yo veo cómo empecé a buscar conocidos que me hablaran de la palabra y yo no tenía esas amistades, pero fui llegando a aquellos que me pudieron guiar y me pudieron decir, tú lo que necesitas es esto, necesitas ir a una iglesia, necesitas leer la Biblia, necesitas congregarte, todos estos primeros pasos que uno necesitaba para comenzar la nueva vida en Cristo. Y este sentir que te da la salvación, el sentimiento de buscar al Señor, creo que es una de las cosas más gloriosas que le pasa a un hijo de Dios. Un deseo, como una pasión, como un fuego que arde dentro de nosotros y que nos lleva a acercarnos a aquel Dios que es rico en misericordia. Dice la palabra en Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Efesios 2:4, porque Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo.
Y esto de la misericordia es algo que me gustaría compartirles la definición de lo que es esta palabra misericordia. Creo yo que la misericordia o sentir misericordia, mis amados hermanos, es única y exclusivamente de Dios. Tú no puedes sentir misericordia si no tienes a Dios en tu corazón. Y no puedes experimentar misericordia si Dios no tiene misericordia de ti. No, la misericordia es uno de los atributos de Dios más impresionantes que tiene el Señor. Misericordia viene de dos palabras que se compone: miseria y cordia, que tiene que ver con el corazón. Dios puede hacer esto que es tan extraordinario. Dios puede poner su corazón en nuestra miseria. Dios puede poner su corazón en nuestra... Esto suena fuerte, pero en realidad es así antes de conocer a Jesús. En nuestra miserable vida, Dios pone su corazón para reparar nuestra miserable vida sin Dios. Eso es misericordia. Que Dios ponga su corazón en mi vida miserable. Y eso es recibir misericordia. Y es una palabra tan poderosa, porque de ahí también viene la palabra gracia. Por gracia sois salvos, por la misericordia del Señor. Estábamos perdidos. Yo no sé si ustedes en alguna ocasión han visto la película de Los Miserables. Es una novela muy famosa. Hay muchas obras musicales de teatro de Los Miserables. Y en esta película hay una narración bien interesante, porque se viene narrando la vida miserable de una persona que le ha sufrido y que tiene que robar y para poder sobrevivir, porque no tiene ni siquiera dinero para poder comprar su alimento. Y hay un monje que lo adopta o lo trae a su casa. Y cuando este hombre le muestra misericordia a este señor o a este hombre que había robado, y que él, aún siendo un ladrón, fíjense, lo introduce en su casa y lo trata bien, y le abre las puertas de su casa y le dice: mira, tú puedes vivir aquí, y le ofrece un cuarto, o sea, le ofrece su comida. Y este hombre entra en la casa de este monje, y la historia narra cómo este hombre le roba unos artículos que tiene ahí de plata, se los roba y se va. Fíjense cómo no sabía recibir misericordia este hombre. O sea, estaba tan acostumbrado a una vida miserable que un corazón bondadoso le abre las puertas de su casa, le ofrece comida y le ofrece, en otras palabras, una nueva vida. Pero él estaba tan acostumbrado a una vida miserable que él no sentía que se la merecía la vida. Entonces en su mente dijo: no, esto será temporal. Este hombre me está tratando bien y eso nunca me ha pasado. Nunca me han tratado bien. Nunca me ha ido bien en la vida. Y me acerco a un hombre que puede ser para los humanos, a lo mejor él pensó: este es un extraterrestre, ¿no? Porque todos son malos. Porque hay un momento donde uno piensa que todos son malos. Y uno piensa que todos son ladrones. Uno piensa que todos son traicioneros y que todas las personas son igual. Pero eso es producto de nuestro miserable corazón. Que así como nosotros pensamos, o la vida nos ha tratado, pensamos que así nos van a seguir tratando siempre, y no somos capaces de recibir bondad, de recibir amor y de recibir bendición. Miren, esto va muy de acuerdo o muy paralelo con empezar a vivir con una identidad de bendecidos. Porque si somos bendecidos, empezamos a creer que nos va a ir bien. Empezamos a creer que no nos faltará nada, porque Dios nos lo repite muchas veces: yo soy tu proveedor, yo voy a estar contigo, nada te va a faltar. Pero vean esto:
somos tan incrédulos que dudamos hasta de sus mismas palabras. Él me dice que me ama, pero yo camino pensando que no es así. Yo creo que por eso este hombre toma lo que no es de él, se lo roba y se va de la casa de este monje, y dice que lo encuentra la policía y lo trae a la casa del monje y le dice: encontramos a este hombre y tiene tus pertenencias. Y saben que este monje le dice al policía: no, no se las robó, yo se las di. Lo hizo miren qué corazón, ¿verdad? Él le dice: no se las ha robado, yo se las había dado. Miren lo que experimenta este hombre, y la novela habla de cómo él es transformado por la misericordia. Y yo creo que nosotros definitivamente somos transformados por la misericordia de Dios. Cuando uno dimensiona todo lo que no es uno digno y cómo Dios nos ha hecho a nosotros, cuando no éramos aceptos, Él nos aceptó. Cuando no éramos escogidos, Él nos escogió. Cuando no éramos pueblo, Dios nos hizo su pueblo. Cuando no éramos sus hijos, Dios nos hizo sus hijos. Cuando no éramos salvos, el Señor nos salvó. Y todo eso lo hizo por pura misericordia, mis amados hermanos. Por su gran misericordia. Yo no era nada, pero Él hizo que sea ahora un hijo de un rey. No éramos nada, pero ahora somos sus hijos. Miren lo que dice el Salmo 118, versículo 1 al 8. Es un salmo que habla de la misericordia y lo escribe el rey David. Y si algún personaje pudiéramos hablar que entendió la misericordia, es David. David entendió la misericordia de Dios. Y es por eso que David habla de esto. Miren cómo escribe este salmo, y dice el Salmo 118, versículo 1 al 8. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? Y esto lo leí de dos citas bíblicas. Una está en Oseas capítulo 6 verso 6 y la otra está en el primer libro de Samuel capítulo 15 verso 22. Y aquí quiero mencionarles, mis amados hermanos, que cuando tú eres un bendecido, por consiguiente, si tú y yo somos bendecidos, nosotros tenemos que participar de esto que a Dios le agrada y que es obediencia. Si soy bendecido, también soy obediente. No puedes proclamarte bendecido siendo un desobediente. En Dios, la bendición es por causa de nuestra obediencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? No puedes proclamarte bendecido si no eres obediente. Eso es como el aceite y el agua. No se pueden unir. Yo no puedo decir que soy un bendecido y proclamarme bendecido si no me introduzco en una vida de obediencia. Si no empiezo a cambiar mi forma de vida y soy una persona que se inclina hacia la obediencia. La obediencia es parte de nuestra vida cristiana. Antes andábamos por las corrientes del mundo, ¿verdad? Pero ahora
La corriente del mundo no te va a llevar a ser obediente. Es el Espíritu de Dios el que nos lleva a ser obedientes. Miren lo que dice Oseas capítulo 6, verso 6. Dice el Señor: misericordia quiero más que los sacrificios y el conocimiento de Dios. Perdón, misericordia quiero más que los sacrificios y conocimiento de Dios más que los holocaustos. Eso me parece interesante, que dice el Señor: prefiero la misericordia de ti que tus sacrificios, y prefiero que me conozcas más a que tus holocaustos. Y eso es interesante, apúntelo ahí y diga: esto es interesante, me voy a poner a estudiar esto. A Dios le interesa más, aunque los sacrificios son buenos y los holocaustos también. Dios dice: prefiero que tengas misericordia a que hagas sacrificios. Prefiero a que me conozcas más a que tengas holocaustos. Y como cosa unida vuelve a surgir este pensamiento en 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Dice el profeta Samuel, le dice a Saúl el rey, y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Obedecer y tener misericordia son cosas divinas, hermano. No se puede en este mundo, en la vida humana, no se puede ser obediente ni tener misericordia. Eso es algo divino, eso es algo de gracia. Dios nos lo da por gracia. Y uno comienza a tener un corazón que tiene misericordia, porque dijo el Señor: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que tienen misericordia, porque ellos alcanzarán misericordia. Yo no había pensado que después de recibir la salvación, yo sigo necesitando misericordia. Yo necesito tener misericordia para que Dios, tener misericordia de los demás no es una cosa fácil. Porque misericordia es que Dios nos perdonó habiéndolo ofendido. ¿Y cuántos de nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Porque si tú perdonas al que te ofende, practicas misericordia. Dios nos dio sin que nosotros le hayamos dado nada. Y cuando nosotros le damos al que no nos ha dado, nosotros practicamos misericordia. Dios nos bendijo sin que antes nosotros lo hubiésemos bendecido. Y cuando tú bendices al que te maldice, practicas misericordia. Un corazón misericordioso. Oh, esto es impresionante, hermano. Miren, no somos así. Y yo siempre me gusta ponerme como ejemplo porque usted es más santo que yo. Por eso Dios me puso como pastor, para que yo me santifique, porque ustedes son más santos que yo. Yo recuerdo que en una ocasión estaba en San Francisco, hace poco, y estaba esperando hablar con una persona que me iba a dar un trabajo. Entonces, justo antes de hablar con tuve que ir a buscar un lugar donde hubiese una buena señal para poder conectarme y hacer la llamada. Y mientras yo estaba buscando en mi teléfono una buena señal, llegó un homeless. En San Francisco hay un montón, por todos lados te los encuentras. Entonces llegó uno y esta era una mujer. Entonces me dijo y me pidió $5, porque en San Francisco no te piden uno, como es San Francisco, allá son $5. Están más caras las cosas, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que se acerca conmigo cuando yo estoy buscando la señal y me dice que si tenía $5. Y yo le dije: no tengo. Y
y así fui cortante, ¿verdad? Porque ustedes nunca son así, ¿verdad? Siempre que les piden algo se los dan inmediatamente. Yo por eso quiero hablar de mí. Y creo que en ese momento me pidió los $5 y le dije, no tengo. Y yo estaba en lo que tengo que hablar por teléfono, ¿verdad? Y le marco a esta persona, me contesta, platico con él, y me aprobó mi trabajo. Yo ya tenía el trabajo y dije, wow, estaba bien contento. Dije, ya se hizo la machaca. Entonces, cuando me doy la vuelta, viene a mi mente un pensamiento que no es mío. No puedo dar la gloria a ese pensamiento que vino a mi mente. Tiene que ser Dios el que me dijo, oye, te acabo de bendecir, ¿no? ¿Realmente no tienes $5 para la que te pidió? Y yo dije, no, sí los tengo, no, sí, hasta 10 le doy, ¿no? Ahorita. Y yo me regresé a buscarla. Y dije, ¿dónde está? Porque había un montón. Dije, no, cualquiera no, a la que me pidió, ¿verdad? Y la encontré. Y se le hizo raro porque le muevo la mano y le digo, hey, acá están tus $5. Y se regresó y yo le di lo que traía. Porque simplemente Dios me estaba diciendo, yo te estoy bendiciendo. Y tú no vas a tener misericordia de alguien que te está pidiendo algo. Miren, nosotros a veces somos presa de la avaricia y somos tan mal agradecidos que Dios nos ha bendecido tanto, y de todo lo que Dios nos da, nosotros a veces no queremos dar ni siquiera algo tan pequeño para alguien que Dios te pone para que tengas misericordia de él o de ella. Este es el corazón que debe tener un cristiano. Si Dios te ha bendecido, Jesús dijo, de gracia fuiste bendecido, de gracia tienes que dar. ¿Cuántos de ustedes Dios los ha bendecido? A todos Dios nos ha bendecido. Entonces, si Dios te ha bendecido, siempre tienes que buscar a quien tú tienes que bendecir. Si Dios te ha bendecido, no te quedes con la bendición y digas, ¡ay, Dios me bendijo y yo estoy cuidando mi bendición! No, Dios te bendijo y automáticamente cuando Dios te bendiga, acuérdate de bendecir para que practiques misericordia. Es por eso que Dios dice, por eso Dios ha puesto cosas como el diezmo, la ofrenda o servir a Dios, porque eso es algo automático. ¿Cómo no? Si Dios te ha bendecido, ¿por qué tú no vas a dar de gracia lo que de gracia Dios te ha dado? Llegamos sin nada y ahora Dios nos ha dado muchas cosas. Eso es misericordia. Cuando tú te acuerdas del pobre, cuando te acuerdas del que está enfermo. Por eso Jesús dijo, estas palabras que les menciono están en Mateo 10:8, dijo el Señor: sanar enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, porque de gracia recibieron, de gracia deben dar. Mis amados hermanos, si usted está sano, es por la gracia y misericordia de Dios. Y si usted está sano, acuérdese de alguien que esté enfermo y ore por lo menos por él. Si usted tiene un plato de comida, dele gracias a Dios por su comida. Y si usted le puede dar le puede comprar un lonche a una persona, cómpreselo, porque Dios a usted le ha dado, tiene hasta 2, 3 refrigeradores en su casa llenos de tanta comida. Si Dios nos ha bendecido, no podemos ser mal agradecidos. El ser agradecidos es parte de ser misericordiosos, o sea, de no olvidarnos todo lo bueno que ha sido el Señor con nosotros. Amén. Qué bueno es que uno mantenga esa actitud. Cada vez que Dios te bendiga, piensa en aquel a quien tú vas a tener que bendecir. Recuérdense que Dios le dijo a Abraham: Abraham, yo te voy a bendecir, pero tú vas a ser de bendición. Y nosotros como humanos, pensamos en nuestra bendición. Ay, Señor, bendíceme con esto. Ay, bendíceme con esto. Pero en tu oración tienes que incluir: ay, Señor, y recuérdame a quién tengo que bendecir cuando me bendigas. Porque somos olvidadizos, nomás nos acordamos de lo que le pedimos al Señor. Pero el Señor dice:
¿Dónde están los otros 9 que fueron sanados cuando los leprosos recibieron sanidad? Solo uno se regresó a dar gracias. ¿Por qué los otros ya estaban limpios? Vámonos, buena onda, ya nos sanó el Señor. Dijo el Señor, ¿y dónde está el agradecimiento? ¿Por qué tú sigues viniendo a la casa de Dios? Debe ser por mero agradecimiento. ¿Por qué le servimos a Dios? Por puro agradecimiento con todo lo que Él ha hecho con nosotros. El día que yo deje de servirle, deje de venir a su casa, se me olvidó todo lo bueno que ha sido conmigo. Y a mí me ayuda a venir a su casa, me ayuda a servirle, porque me recuerda todo lo bueno que el Señor ha sido conmigo. Porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria al Señor! Yo quiero que se pongan todos de pie, por favor. Yo quiero enseñarle a usted, mi amado hermano, que usted es bendecido. Y yo deseo que usted camine sabiendo que es bendecido. Pero hoy quiero hablarle de esto. Si usted es bendecido, también es una persona agradecida. Me sucedió algo también que puedo contarles entre las cosas. Nunca olvido, pues yo todavía tengo una muy buena relación con mi pastor. Nunca voy a olvidar todo lo bendecido que he sido por haber conocido a mi pastor. Es parte de mi vida, bendición, agradecimiento. Dios me ha bendecido y no se me olvida a quién usó Dios para bendecirme. Recuerdo que antes de que nosotros comenzáramos y que yo dejara mi trabajo, que hace unos 2 años, hubo una persona que me dio un consejo y me dijo qué pudiera hacer. Y esa persona él tiene una compañía muy grande y tiene una casa muy bonita. Y yo ahora sé que debió de haber sido una persona ocupada, y él invirtió prácticamente 2 horas de su tiempo para platicar conmigo y para decirme muchas cosas que me bendijeron bastante. Yo me recuerdo que fruto de muchas cosas que él me dijo y que me animó para hacer, cuando tuve los primeros trabajos que vinieron, y por eso le digo, creo que esto no es mío, también eso tiene usted que saber. Nosotros no tenemos buen corazón. El buen corazón lo tenemos porque Cristo está dentro de nosotros. Nunca llegue a darse usted la gloria de lo bueno que haga. Todo lo bueno lo hacemos porque Cristo está en nuestro corazón. Yo por eso creo que cuando tengo un buen pensamiento no vino de mí, vino de Dios. Cuando tengo malos pensamientos, esos sí vienen de mí. Pero todo lo bueno viene del Señor. Yo me acuerdo que vino a mí un pensamiento, un sentir, y fui a buscar a este hombre. Incluso me costó buscarlo. Y ya que lo encontré, le dije, ¿sabes qué? Quería hacerte un trabajo, un mantenimiento para tus puertas. Y me dijo, ahorita no lo necesito, la verdad. Y le dije, bueno, yo te lo quiero hacer y no te quiero cobrar. Entonces como que dijo, sí lo necesito. No, y fíjense, él me dijo, no, tú no tienes que hacer eso. Y yo casi le podría contestar, sí, no tengo que hacerlo. En el mundo eso no se acostumbra. Es que yo no soy de este mundo. Usted no es de este mundo para que actúe como actúan los que están en el mundo. Usted es de Cristo. Usted es del reino de los cielos. Y mi Dios me mandó a que haga algo por gracia, porque por gracia me ha bendecido y por gracia voy a dar. Y entonces él se sorprendió y dije, yo con mucho gusto quiero hacer algo y no quiero que me pagues, porque siento que debo hacer algo por agradecimiento. Y la vez pasada me sucedía algo también. Había una persona y dije, ¿cómo son las cosas, no? Nosotros a veces estamos en búsqueda de que nos paguen.
en búsqueda de que nos den lo que nos deben. Y ponemos tanto empeño en que nos paguen, tanto empeño en que nos den lo que nos deben. Pero yo pero dije, voy a cambiar los papeles, voy a ver qué se siente esto. Había una persona a la que yo le envié una ofrenda y la ofrenda no le pudo llegar. Y me comunicó y me dijo, no pudo entrar, y hubo complicaciones porque era otro país. Y yo traté por otros medios de volver a mandarles la ofrenda que le estaba enviando y no procedió. Tanto que hasta yo mismo dije, ay, tanto intento y no se puede. Y me habló el Señor y me dijo, mira, así como tú te preocupas de que te den, de que te paguen, pon el mismo esmero en dar, porque así soy yo. Y esto no es también de los hombres, porque uno dice, qué bueno que me pagaron, pero qué bueno que se les olvidó cobrarme. Pero nosotros, mis amados hermanos, somos bendecidos, y como bendecidos actuamos de formas diferentes. La vida que nos ha dado el Señor no es igual a la vida que teníamos en el mundo. Esta es una vida nueva y rica en abundantes bendiciones que vienen del cielo.